Hola, amantes de la fotografía y las historias que cambian el mundo. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy viajaremos al corazón de la vida y obra de Abbas Akhtar, un fotógrafo iraní-francés que no solo documentó guerras, revoluciones y religiones, sino que le dio un rostro humano. Abbas no era solo un fotógrafo, era un narrador, un exiliado, un pensador y a veces hasta un poeta con su cámara. Su trabajo en Magnum Photos y sus proyectos épicos sobre el Islam, el cristianismo y más lo convirtieron en una leyenda del fotoperiodismo. Pero, ¿cómo llegó este hombre a capturar el mundo con tanta intensidad? Abbas Akhtar nació el 29 de marzo de 1944 en Hajj, una ciudad costera de Irán, en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Los 40s y 50s fueron tiempos de tensión globales. La Segunda Guerra Mundial apenas terminaba y el Medio Oriente estaba atrapado entre tradiciones ancestrales y el torbellino de la modernidad. En este contexto, Abbas creció en un Irán vibrante, pero políticamente inestable, un lugar que moldearía su visión crítica del mundo. Su vida no fue fácil. Desde joven tuvo que navegar entre culturas, conflictos y más tarde el exilio. Pero fue precisamente esa vida intensa lo que lo llevó a convertirse en un testigo único de la historia. Volvamos al Irán de los años 40 y 50, donde un joven Abbas Akhtar crecía en Yaz, una ciudad portuaria llena de vida, pero también de tensiones. No tenemos muchas fotos de su infancia, pero imagina a un niño curioso observando el mundo con ojos que ya buscaban historias. Abbas no nació con una cámara en la mano, aunque a veces parecía que sí. Antes de ser fotógrafo fue periodista en Argelia en los años 60, escribiendo historias que lo acercaban al caos y a la humanidad de los conflictos. Esa experiencia como escritor le dio algo especial, la habilidad de ver más allá de lo evidente, de encontrar la narrativa detrás de cada imagen. Pero un día, Abbas decidió que las palabras no eran suficientes. Cambió la pluma por una cámara y ahí empezó todo. Su primer gran salto fue cubrir la guerra de Biafra en Nigeria a finales de los 60. ¿Te imaginas un joven iraní, cámara al hombro, en medio de una guerra civil devastadora, capturando imágenes de hambruna y resistencia que dejaron al mundo sin aliento? No fue fácil. Abbas enfrentó el peligro, la censura y el desafío de mantenerse neutral, mientras su corazón se rompía con lo que veía. Pero fue ahí, entre el polvo y el dolor, donde encontró su voz como fotógrafo. Los retos no terminaron ahí. Como fotógrafo en zonas de conflicto, Abbas tuvo que lidiar con el miedo constante, la falta de recursos y, a veces, la desconfianza de las personas que fotografiaba. Pero su enfoque era diferente, no solo quería mostrar la guerra, sino la humanidad atrapada en ella. Esto lo llevó a cubrir momentos históricos como la guerra de Vietnam, la independencia de Bangladesh y el apartheid en Sudáfrica y el golpe de Pinochet en Chile. En cada uno de estos proyectos era un riesgo, pero también una oportunidad para contar historias que el mundo necesitaba escuchar. ¿Qué inspiró a Abbas? Además de su experiencia como periodista, se nutrió de los grandes de Magnum Photos, como Henry Cartier-Bresson, con su obsesión por el momento decisivo. Pero Abbas no solo copiaba, él creó su propio estilo. En sus primeros años, sus fotos en blanco y negro eran crudas, directas, como puñetazos emocionales. Capturaba no solo el evento, sino el alma de las personas. Una madre en Biafra sosteniendo a su hijo, un manifestante en Bangladesh desafiando al poder. Estas imágenes no solo informaban, te hacían sentir. En 1978, Abbas Akhtar se encontraba en el epicentro de uno de los momentos más decisivos de su vida y de su carrera, la revolución iraní. Como iraní, no era solo un fotógrafo documentando un evento, era un testigo de la transformación de su propio país. Sus imágenes de las protestas, las multitudes y los líderes revolucionarios eran viscerales, cargadas de pasión y conflicto. Pero, cuidado, porque esta historia tiene un giro. Su visión crítica y secular de la revolución no fue bienvenida por el nuevo régimen.
En 1980, Abbas tuvo que tomar una decisión desgarradora: dejar Irán para exiliarse en París. Imagínate, dejar tu hogar, tu cultura, todo lo que conoces y te instalas en una ciudad como París, donde el croissant es más común que el pan bafri de iraní. Pero Abbas no se quedó lamentándose. En París se unió a la élite de la fotografía al convertirse en miembro de Magnum Photos en 1981 y luego miembro en pleno derecho en 1985. Desde ahí su carrera despegó a niveles épicos. Su próximo gran movimiento: cambiar el enfoque de los conflictos armados a algo aún más profundo: la religión y su impacto en el mundo. En los años 80, Abbas se embarcó en un viaje fotográfico monumental que lo llevaría a 29 países para documentar el resurgimiento del Islam político. En su libro A Life of Akkad, Journal Turns Militant Islam, no solo era un reportaje, era una exploración de cómo la fe moldeaba sociedades, política e identidades. Luego vino a Face of Christianity en 2000, donde capturó la diversidad del cristianismo desde iglesias rurales hasta catedrales urbanas. Y no se detuvo ahí. Hinduismo, budismo, judaísmo, Abbas tenía una obsesión por entender cómo la religión une y divide a las personas. Su proyecto In Whose Name, The Islam World After 9/11 fue una respuesta directa a los atentados del 11 de septiembre, analizando cómo ese evento cambió la perspectiva del mundo musulmán. Pero Abbas no solo fotografiaba religiones, también exploró la cultura mexicana en Return to Mexico y el alma de África más allá de los conflictos. Cada proyecto era como un libro abierto, lleno de historias humanas que te hacían pensar: vaya, este tipo no solo toma fotos, cuenta la historia del mundo. Si alguna vez te has preguntado qué hace que una foto no solo sea bonita, sino que te sacuda el alma, el estilo de Abbas es la respuesta. Este hombre tenía un don para capturar no solo lo que pensaba, sino el porqué detrás de cada momento. En sus primeros años, sus imágenes en blanco y negro eran como un golpe directo, crudas, intensas y casi gritando la verdad. Piensa en una madre en Biafra mirando a la cámara con decepción o un manifestante iraní enfrentando al poder. Esas fotos no te dejan indiferente. Pero Abbas no se quedó anclado en el blanco y negro. A partir de los años 80 empezó a usar el color de una manera que era como poesía visual. Sus fotos de mezquitas, templos y mercados tenían una paleta vibrante, pero nunca exagerada. El color servía para resaltar la humanidad, no para distraer. Su truco: componer imágenes que equilibraban el caos y la calma, siempre con un ojo en el contexto social. Abbas no solo fotografiaba un evento, te mostraba la cultura, la política y las emociones detrás de él. Y no creas que era de esos que disparaban 1000 fotos y ya. Abbas era meticuloso, casi como un cirujano con su cámara. Decía que una buena foto no solo captura un momento, sino que cuenta una historia completa. Su evolución como fotógrafo fue impresionante. Pasó de ser un cronista de guerras a un filósofo visual, explorando temas tan complejos como la fe y la identidad. Innovó al hacer de la fotografía documental no solo informara, sino que provocara preguntas profundas sobre quiénes somos. Claro, no todo fue un camino de rosas. Algunos críticos decían que las fotos de Abbas eran demasiado intensas, que su enfoque en conflictos y religiones podía parecer crítico o incluso incómodo para algunos. Pero eso era exactamente lo que él quería: incomodar, hacer pensar. Su trabajo no era para colgar en una sala de estar, era para sacudir conciencias. Y el mundo lo reconoció. En el 2005 recibió el prestigioso premio Príncipe Claus de los Países Bajos por su excelencia en fotografía y su compromiso con la cultura. Sus imágenes están en museos de todo el mundo y más de 15 libros son como Biblias para los amantes del fotoperiodismo.
A medida que los años pasaban, Abbas Akhtar no frenó su ritmo. Incluso en sus últimos años seguía viajando, fotografiando y reflexionando sobre el mundo. Después de décadas capturando conflictos, revoluciones y religiones, volvió a Irán en 1997, tras 17 años de exilio, para realizar un proyecto monumental sobre su país post-revolucionario. Fue como cerrar un círculo. El hombre que había documentado el mundo entero regresaba a sus raíces para contar la historia de su hogar con una mirada madura, profunda y poética. Y no creas que se quedó tranquilo en su escritorio. Abbas siguió siendo un torbellino creativo, publicando libros, organizando exposiciones y trabajando con Magnum Photos hasta el final. Sus proyectos sobre México y África mostraron que su curiosidad no tenía límites. ¿Qué más podía pasar de fotografiar una mezquita en Irán a un ritual maya en México con la misma pasión? Pero como todos los grandes, su tiempo en este mundo tenía un final. Abbas falleció el 25 de abril del 2018 en París, dejando tras de sí un archivo que es como un mapa del alma humana en los últimos 5 décadas. El legendario Abbas Akhtar no es solo un montón de fotos increíbles, es una forma de ver el mundo. Sus imágenes nos enseñan que la fotografía no es solo arte, sino un acto de valentía, de empatía y de compromiso con la verdad. Como miembro de Magnum Photo, inspiró a generaciones de fotógrafos a no conformarse con lo superficial, a buscar el contexto, la historia detrás de cada imagen. Hoy, fotoperiodistas y documentalistas de todo el mundo lo ven como un maestro, alguien que demostró que la cámara puede ser una herramienta para entender el caos y la belleza de la humanidad. Abbas Akhtar no fue solo un fotógrafo, fue un narrador de la humanidad, un hombre que usó su cámara para mostrar lo que muchos preferían ignorar: el dolor de las guerras, la fuerza de la fe, la resistencia de las personas comunes en tiempos extraordinarios. Sus fotos no solo son imágenes, son espejos que nos obligan a mirar el mundo y a preguntarnos, ¿qué significa ser humano? Desde la guerra de Biafra hasta su monumental trabajo sobre religiones, Abbas nos enseñó que la fotografía puede ser un puente entre culturas, un grito contra la injusticia y una celebración de la vida, todo al mismo tiempo. Y vamos, no todos los días encuentras a alguien que pueda hacer una foto de una mezquita o un mercado que te haga replantear tu visión del mundo. Su archivo, con miles de imágenes, es como un tesoro que sigue inspirando a cualquiera que se atreva a tomar una cámara. Abbas nos mostró que no necesitamos un equipo sofisticado o un estudio caro, solo necesitas curiosidad, valentía y un ojo para las historias que nadie ve. Así que, ¿qué tal si tomas inspiración de Abbas Akhtar? Sal al mundo, busca una historia, captura un momento que haga pensar a otros, ya sea con una cámara, con un celular o simplemente con tus ojos. Todos tenemos algo que contar. Antanas Sutkut nació en 1939 en Lituania, un país atrapado entre guerras y cambios políticos. Desde joven supo que había algo más allá de la superficie de las cosas. En 1968 decidió dejarlo todo y lanzarse como fotógrafo independiente. Su misión: contar historias a través de imágenes que la gente no pudiera olvidar. Todos hemos sentido esa necesidad de capturar la realidad de una manera diferente. Sutkut entendió que la vida diaria, aunque parezca simple, está llena de emociones, contradicciones y verdades ocultas. Inspirado por Henri Cartier-Bresson, Sutkut no buscaba lo extraordinario, sino lo profundamente humano. Niños jugando, ancianos caminando, trabajadores en pausa. La verdadera fotografía no estaba en lo espectacular, sino en la mirada sincera. Aquí hay algo clave. No se trata solo de tomar fotos, sino de conectar con la historia de cada persona. Sutkut entendió que la fotografía es un acto de amor y eso cambia por completo la manera en que vemos a través del lente.
O fotografuot pradėjau tada tenai, sėdėjau. Ja, fotografuoti aš pradėjau, turėjau norą įsigyti radiją, dviratį ir fotoaparatą, nežinau kodėl. Tai aš pradėjau dirbti vasarom, tam ežerėlio durpynė ten. Nu, šaizė ten uždirbdavai, bet uždirbdavai kažkiek. Visokių ten laborantų, viską, žinot, tą durpių imdavai mėginius. Pero no todo era fácil en Lituania. Vivían bajo el dominio soviético con un régimen que controlaba las palabras, los gestos y las imágenes. Cada foto de Sutkus era un desafío a esa imposición. Mostraba la resistencia silenciosa de su gente, la belleza de lo extraordinario con un acto de rebeldía. Imaginen lo que significaba fotografiar en un país donde la censura estaba en todas partes. Cada imagen de Sutkus no solo era un retrato, sino una declaración de libertad. Eso es lo que hace que su trabajo sea tan impactante. En 1962, una escuela para invidentes, Pionero Ciego, una de las fotografías más icónicas de la historia. Para muchos, una imagen de la ceguera impuesta por el régimen. Para otros, un recordatorio de que la verdadera visión no siempre está en los ojos. Esta foto me pone la piel de gallina en el tipo de imagen que no solo miras, sino que sientes. Y ese es el verdadero poder de la fotografía. Aš atsimenu, kaip virš Nemunų tokie skraidymai, bet ar virš Kaliningrado buvo, tai neatsimenu. Nes skraidydavom tada kaip šituo vadinamu brėjuščiam paliotam, skutamuoju. Tai skutamasis tai yra maždaug namų aukštyje. Antanas Sutkus no solo dejó fotos, nos dejó una lección. La grandeza no está en lo espectacular, sino en la luz que se esconde en lo ordinario. Su obra es un recordatorio de que basta con detenerse y observar, y dejar que el mundo nos hable. Si algo podemos aprender de Sutkus, es que la fotografía es más que técnica. Es mirada, es conexión, es amor por lo que nos rodea. Así que la próxima vez que te levantes con la cámara, recuerda esto. Cada imagen puede ser una historia que transforme la manera en que alguien ve el mundo. Ronnie Smith, 1947-2016, fue un fotógrafo neoyorquino cuya obra redefinió los límites de la elegancia y el humor en la fotografía en blanco y negro. Con colaboraciones para Vogue, The New Yorker y su célebre revista Wired, Smith fusionó el clasicismo pictórico con giros surrealistas que hoy inspiran a generaciones de artistas. A finales del siglo XX, mientras el mundo se rendía al color y al postmodernismo estridente, Smith eligió un camino distinto: revivir la estética y el cuidado compositivo de los grandes maestros del siglo XIX, pero aderezándolo con pequeñas dosis de libertad onírica. En plena explosión de la fotografía comercial en color y con técnicas cada vez más agresivas, nuestro área optó por una lente de 50 milímetros, las cámaras de formato medio y la luz natural. Un contraste radical que, conociendo su humor, probablemente describiría así: si algo funciona en los viejos libros, ¿por qué cambiarlo? Ronnie nació en 1947 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de artes plásticas. Su madre era pintora y su padre escultor. Los colores y las formas eran el pan de cada día en la casa Smith. Sin embargo, el joven Ronnie encontró su verdadera pasión al descubrir la cámara de su abuelo, una vieja Rolleiflex de fuelle, una reliquia que hoy cuesta más que un coche, y con la que empezó a experimentar a los 12 años. Cursó estudios en la Universidad de Artes de la Universidad de Yale, donde aprendió a mirar las composiciones renacentistas y barrocas con lupa. Pero, como buen rebelde de corbata, decidió que quería salir del aula y crear sus propias pinturas vivientes, con modelos, luz y arquitectura urbana como lienzo. A finales de los 70, Ronnie luchó contra la tendencia dominante,
la fotografía vibrante y saturada a todo color. Sus primeros portafolios en blanco y negro fueron rechazados por agencias que le decían: ¿estás seguro que no te gusta el rosa flúor? La perseverancia fue su mejor objetivo. Mientras la moda imponía lentejuelas y neón, él mantenía su paleta monocromática y decía con ironía: el blanco y negro nunca pasa de moda, solo la moda pasa. Además, la crisis de la industria editorial obligó a Smith a convertirse en autodidacta. Aprendió retoque manual con pincel y aerógrafo, mezclando técnicas de la vieja escuela con la precisión de un cirujano estético. Su mirada bebe de los grandes maestros, la elegancia estética de Henri Cartier-Bresson, la atmósfera onírica de Maurice Talbot y el humor sutil de Jacques Tati. Pero Smith añadió su propio giro. Escenarios minimalistas, personajes siempre perfectamente vestidos y en un entorno casi atemporal. Imagina la gracia de Chaplin cruzando una pasarela de moda en París. Esa fusión de alta costura y comedia ligera es básicamente Ronnie Smith en una sola imagen. La dama y la bicicleta, 1983. Una mujer con vestido de tafetán y guantes largos pedaleaba una bicicleta antigua, suspendida en un fondo vacío. Esta imagen es un manifiesto de su visión elegante, etérea en un entorno minimalista. Con ella, Smith demostró que la simplicidad compone la poesía visual. Hombre de sombrero y paraguas, 1990. Un caballero de traje, de chaqueta, sosteniendo un paraguas, plantado en medio de un campo abierto. La tensión entre la sofisticación urbana y la vasta soledad rural se convierte en metáfora de la dualidad humana. Portada de New Yorker, 2005. Una escena urbana donde un pianista toca un piano de cola en una acera neoyorquina. Con este trabajo llevó su imaginario íntimo y surrealista a un público masivo, rompiendo el muro entre la fotografía de arte y el gran público. Cada una de estas imágenes comparten un sello: la cuidada composición geométrica, el vestido impecable y esos toques de ¿qué estará pasando justo afuera del encuadre? Esto abre mil historias en la mente del espectador. Más allá de la belleza pura, Smith obligó a la industria a preguntarse: ¿de qué es la narrativa en esta sola toma? Sus fotografías no solo capturan un instante, narran un cuento completo. Al reinventar el retrato formal y la fotografía de moda, inspiró a fotógrafos de todo el mundo. Smith reducía cada escena a lo esencial: fondo neutro, paisajes abiertos, un solo sujeto o pareja, y la cuidadosa colaboración de cada elemento. Este dirige la mirada sin distracciones, como si diseñara bocetos para una pintura neoclásica. Al evitar modas pasajeras en vestuario y prop, sus imágenes trascienden décadas. Esa chaqueta de tweed o ese sombrero de fieltro podrían pertenecer a 1920 o al 2020. Detrás del rigor compositivo siempre asoma una pequeña ironía: un paraguas abierto bajo el sol radiante, un pianista tocando bajo la lluvia. Ese detalle, Willy Wonka, humaniza sus fotografías y establece conexiones emocionales. Casi siempre utiliza luz natural o simulada con modificadores sencillos, softbox, reflectores blancos. La suavidad en las sombras realza textura, telones, paños, rostros, pero sin convertir la escena en un plato de cine. Si tuviera que explicarlo con un chiste, Ronnie decía que su truco consistía en atar a un director de cine a un pintor renacentista y que la luz decidiera quién ganaba la partida. Aunque hoy lo veneramos, en sus inicios algunos críticos lo tildaron de anacrónico y demasiado literario.
Le reprochaban la falta de acción o realismo crudo que marcaban tendencia de la foto documental. Sin embargo, esas mismas voces terminaron reconociendo que su aparente nostalgia escondía una visión fresca y muy propia. Premio Infinity de la International Center of Photography del 2002 por su contribución a redefinir la fotografía de moda y retrato. Honorary Fellowship del Royal Photography Society 2007. Gratitud del Reino Unido hacia su estilo casi pictórico. Menciones especiales en Community Art of American Photography. Varias portadas y menciones monográficas dedicadas a su trabajo. Cada galardón fue un aplauso tardío de la industria, como si le entregaran un trofeo olímpico por ganar la carrera 20 años después. En los últimos años de su vida, Ronnie Smith enfrentó la enfermedad con la misma dignidad que imprimía sus composiciones. Retirado del bullicio editorial, dedicó su tiempo a enseñar en talleres íntimos en Nueva York y Europa, transmitiendo su filosofía de la belleza pausada. Aunque su producción fotográfica disminuyó, perpetuó su método. Cada sesión era un pequeño acto visual de alquimia. Cuando falleció en 2016, el mundo perdió a un grande de la fotografía monocromática. Pero su legado se extiende en cada aula de fotografía que recurre a su portafolio, en cada Instagram que reinterpreta su estética y en cada creador que antes de disparar se pregunta: ¿qué historia quiero contar en un solo fotograma? Ronnie Smith nos enseñó que la fotografía no solo capta momentos, sino que construye sueños. Nos invita a ver el mundo con un nuevo asombro, a vestir la realidad de extravagancia y a encontrar humor en lo cotidiano. Su obra es un recordatorio de que la paciencia y la simplicidad pueden iluminar universos eternos. Jim Brandenburg es reconocido como uno de los grandes maestros de la fotografía de paisaje y naturaleza. Su mirada única y técnica impecable han dejado una huella imborrable en la historia del arte fotográfico. Su obra, cargada de emoción y tensión, ha sido fuente de inspiración para generaciones de fotógrafos alrededor del mundo. Desde sus inicios, Brandenburg ha sabido fusionar el rigor técnico con una sensibilidad poética para capturar instantes de asombro natural. Su carrera se desarrolló en un contexto en el que la tecnología fotográfica avanzaba a pasos agigantados y los fotógrafos comenzaban a explorar de manera más audaz los límites de la imagen, marcando una transformación en la forma de contar historias visuales. Nacido en un entorno en donde la naturaleza y la libertad eran la norma, Jim encontró en sus primeros años la inspiración que lo impulsaría a innovar en cada disparo. Vivió en una época de cambios, donde la fotografía pasaba de ser un mero registro a transformarse en una narrativa visual que desafiaba las convenciones artísticas de su tiempo. Jim creció en un pequeño pueblo rodeado de naturaleza, donde desde niño se maravillaba con los paisajes que le ofrecía el entorno. Recuerda cómo sus primeros pasos lo llevaban a pasear por el bosque con una cámara antigua prestada, descubriendo la magia en cada rincón. Su curiosidad y pasión por capturar momentos lo impulsaron a estudiar fotografía, donde aprendió a dominar tanto la técnica como el arte de contar historias a través de imágenes. En sus inicios, Jim se enfrentó a la dura realidad de equiparse con recursos limitados y técnicas rudimentarias. Con humildad y determinación se abrió camino en un mundo donde cada disparo era un desafío. Hubo momentos de frustración y noches en vela pensando en cómo capturar ese instante perfecto, pero su perseverancia lo llevó a transformar cada obstáculo en una lección invaluable. Inspirado por los grandes maestros del claroscuro y la poesía visual, Jim encontró en las obras fotográficas legendarias la chispa que encendió su creatividad. Autores como Ansel Adams y Sebastián Salgado no solo influyeron en su forma de ver el mundo,
sino que también le enseñaron a funcionar lo técnico con lo emocional, creando imágenes que cuentan historias y despiertan pasiones. Además, siempre destacó por su humor sutil. Se le permitía ver la vida desde una perspectiva única y refrescante. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran aquellas fotografías que capturan la esencia de un amanecer, donde cada rayo de luz se convierte en el protagonista. Obras como El despertar del horizonte y La silueta del silencio se han convertido en íconos no solo por su técnica impecable, sino por la emoción que transmiten. Cada imagen es un testimonio de su capacidad para congelar instantes efímeros y transformarlos en poesía visual, dejando su legado imborrable en el mundo de la fotografía. La esencia de Jean se encuentra en su capacidad para capturar la naturaleza con una sensibilidad casi poética. Su estilo se caracteriza por la búsqueda de la luz perfecta, juega con el contraste y utiliza la luz natural para dar profundidad y textura a cada imagen. Además, su habilidad para transformar escenas ordinarias en obras de arte a través de composiciones cuidadas y colores vibrantes lo diferencia en el mundo de la fotografía. En sus primeros años, su enfoque era bastante documental, centrándose en capturar la realidad tal como la veía. Sin embargo, ya se notaba esa chispa creativa que le permitiría evolucionar. Con el paso del tiempo comenzó a experimentar con técnicas como la larga exposición y el enfoque selectivo, permitiéndole jugar con el ambiente y las emociones que evocan cada paisaje. Esta evolución técnica fue acompañada por un crecimiento en su sensibilidad artística, lo que se tradujo en imágenes que, además de ser técnicamente impecables, contaban historias profundas y personales. Brandenburg ha sido pionero en la integración de métodos tradicionales con innovadoras técnicas digitales, logrando fusionar lo clásico con lo contemporáneo. Su constante búsqueda por nuevos ángulos, perspectivas y tratamientos de la luz lo han mantenido a la vanguardia, convirtiéndolo en un verdadero innovador en el ámbito de la fotografía de paisajes. Introdujo métodos poco convencionales para capturar la escena del ambiente natural, haciendo uso de técnicas que maximizaban el impacto visual sin perder la naturalidad de la escena. Su enfoque en la narrativa visual han influido enormemente en generaciones de fotógrafos, quienes ven en su obra una fuente inagotable de inspiración para contar historias a través de la imagen. Aunque en sus inicios algunos críticos cuestionaron su estilo por ser demasiado audaz y romper con la tradición, con el tiempo se reconoció que su enfoque innovador abrió nuevas perspectivas en la fotografía de paisajes. Sus detractores, quienes al principio dudaban de su capacidad para combinar técnica y emoción, acabaron rindiéndose ante la autenticidad y la pasión con la que cada imagen capturada tenía esa esencia de la naturaleza. Esta actitud pionera no solo desafió las normas establecidas, sino que también invitó a una revisión técnica que enriqueció el discurso sobre el arte fotográfico. A lo largo de su carrera, Jean Brandenburg fue galardonado con importantes premios internacionales que reconocieron su contribución a la fotografía y su habilidad para transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Entre estos reconocimientos se destacan honores en festivales de fotografía y menciones especiales por su innovación, lo que consolidó su posición como uno de los referentes de la fotografía de naturaleza. Estos galardones no solo celebraron su talento, sino que también impulsaron a futuras generaciones a explorar y a romper barreras en la forma de ver e interpretar el mundo. Con el paso de los años y el constante cambio en las tecnologías, Jean comenzó a contemplar un ocaso en su carrera activa. Sin embargo, su espíritu creativo jamás se apagó. Su legado perdurará a través de cada fotógrafo que, inspirado por su obra, se atreve a capturar la belleza de la naturaleza con un toque personal y audaz. La huella que dejó en el mundo de la fotografía es una invitación permanente a observar, sentir y transformar
la realidad a través del lente. Recordamos que cada imagen es una historia esperando ser contada. Hace pocos días, el mundo de la fotografía recibió la triste noticia del fallecimiento de Jim Brandenburg. He's responsible for some of Minnesota's most iconic images. Now, an award-winning wildlife photographer is being remembered. New tonight, our David Schumann shares the big life and legacy of Jim Brandenburg. His photographs earned him National Geographic's Lifetime Achievement Award. Jim Brandenburg globetrotted the world for the magazine for more than 3 decades. The Minnesota native died Friday of thyroid cancer and pneumonia. He just can't be gone. He was too influential to too many people. Lane Kennedy counts himself as one of those people. One of the nice things, too, is I've got a bunch of my work in different geographic books where Jim and I have shared. The two photographers knew each other more than 25 years. That's the way he thought as a journalist. How do I tell the story? And Lane bursts with a childlike energy talking about his friend's gift for taking pictures. Look at this photograph. Gosh, it just hit me on such a different level. There was a visual poetry to his work, but a musical quality to them as well. I don't know. I can't describe it. It's just different than everybody else's. Lane says Jim was never intimidating, easy to talk to, a gentle man. He seems to have captured that quality in this portrait he took of Jim at Jim's cabin in Ely. Governor Tim Walz wrote "Minnesota Lost a Legend" and shared a photo chased by the light. These two stand out. WCCO also profiled Jim in 2023, stepping into his world of nature's most magical moments. You have to have passion. I've always felt I have more passion than brains and talent. Whatever the balance was, Lane says Jim was the complete package. What a great life he had. You know, the things that he was able to see and capture and share with us is pretty remarkable. He'll live on forever. That's the beauty in it. You know, Jim will always be with us. You know, if it was... Un verdadero pionero que supo transformar la manera de ver la naturaleza a través del lente. Según diversas fuentes consultadas, su repentina partida ha dejado un profundo vacío en la comunidad fotográfica, la cual se une en homenaje a un artista que, con cada imagen, despertó emociones y abrió caminos nuevos en el arte visual. Los mensajes de pesar y gratitud han inundado las redes sociales y foros especializados, destacando la originalidad y humanidad con la que capturó la esencia de nuestro mundo. Su ejemplo inspira a quienes, día a día, apuestan por la creatividad y la pasión en cada disparo. La vida y obra de Jim Brandenburg nos enseña que, más allá de las técnicas y las herramientas, lo fundamental en la fotografía es la capacidad de ver y sentir. Su legado permanece vivo en cada imagen que desafía el tiempo y la rutina. Este homenaje no solo celebra su contribución a la historia del arte visual, sino que también nos invita a explorar, aprender y atreverse a romper moldes de nuestras propias formas de crear. Candida Hopper nació en 1944 en Eberswalden, Alemania, cuando la Segunda Guerra Mundial tocaba su fin. Hija de un periodista, sus primeros pasos profesionales no fueron artísticos, sino periodísticos. Empezó haciendo retratos para la prensa. Más adelante, en 1976, se ingresó tardíamente a la Academia de Bilderberg-Kunst Düsseldorf para estudiar cine y luego fotografía con los célebres Bernard y Hilla Berchet. Los Berker, impulsadores de la escuela Düsseldorf, inculcaron en ella una rigurosa objetividad visual. Candida Hopper llegaría a ser la única estudiante mujer en este entorno dominado por hombres, pero pronto destacó como la alumna privilegiada de los Berker. Desde entonces se ha labrado un nombre propio. Su obra ocupa espacios como museos de Louvre en París o la Reina Sofía en Madrid. Su importancia en la historia de la fotografía contemporánea es hoy incuestionable. De niña, Hopper creció tras la posguerra alemana. De joven estudió primero artes en Colonia y luego, como dijimos, en el Düsseldorf con los Bercher. Al terminar su carrera en 1982 como Meisterschüler de los Beister, ya era la única fotógrafa mujer en este estricto taller masculino. Sus primeros trabajos distan mucho de las imágenes que luego la harían famosa. Realizó series en blanco y negro sobre inmigrantes turcos en Alemania, retratando a trabajadores y a sus familias en los años 70. Incluso fotografió zoológicos y museos etnográficos, siguiendo la mirada documental de sus maestros.
Esos comienzos le enseñaron algo clave. Como ella misma cuenta, al fotografiar a los turcos en Alemania se dio cuenta de que, aunque la gente la trataba con simpatía, me resultaba incómodo importunarles. Observó entonces cómo sus anfitriones rechazaban meticulosamente su entorno, restaurantes, tiendas, pisos, para sentarse en casa. Algo que me mostró la importancia del entorno creado, reflexiona Hopper. Poco a poco entendió que las personas podían ausentarse de sus fotografías sin perder contenido. Al contrario, sus espacios hablaban por ella. A principios de los 90, Cándida Hopper dio un giro definitivo a su estilo. Empezó a fotografiar interiores vacíos de edificios icónicos. Inspirada por la visión objetiva de los Becher, siguió una metodología estricta: cámara horizontal, toma frontal, simetría milimétrica, punto de fuga central y luz natural, nada de flash. Cada foto es una composición metódica de formas y colores. Hopper dice: hasta cierto punto veo mis obras como retratos de espacios, por eso no me considero una fotografía de arquitectura. Sus obras más famosas documentan espacios como la Biblioteca del Palacio Nacional de Mafra, Portugal, el Teatro Científico Vivana de Mantua o la Biblioteca Central de la Universidad de Coimbra. Por ejemplo, entre sus imágenes icónicas se cuentan tomas como Museo del Louvre, París, el Hermitage Saint-Petersburgo, octavo, Bibliothèque de Trinity College, Dublín 1. Estas fotografías a gran escala y a color han recorrido galerías y colecciones de todo el mundo, consolidando su legado. El estilo de Hopper se define por su rigor y precisión. Como ella misma explica, decidió pasarse al color porque descubrí que el color aportaba más a este tipo de trabajo, enriqueciendo las atmósferas de sus tomas. Trabaja con formatos enormes. En sus palabras, en los negativos grandes, lo que más le interesa es la luz, la estructura, las repeticiones formales y las variaciones. Gracias a este formato monumental, cada silla, cada arco y cada vitrina se convierten en un ejercicio visual de minuciosa perfección. Su exigencia técnica, cámara de gran formato, trípode, medición de luz, refuerzan el aire atemporal de cada espacio. Lo suyo no es la fotografía documental tradicional, sino la exploración de la psicología del espacio. Así, un majestuoso salón de palacio vacío se nos parece cargado de emoción contenida. No hay adornos ni distracciones, solo la arquitectura desnuda, invitándonos a reflexionar sobre qué historias se ocultan entre esas paredes. Cada visión artística, tan singular como el estilo de Hopper, también ha generado debate. Algunos críticos la han tildado de fría o demasiado conceptual, sugiriendo que su perfeccionismo geométrico se impone a la calidez humana. Sin embargo, los elogios han predominado. Se valora su capacidad de encontrar poesía en el vacío y su revolución del retrato arquitectónico. En general, el consenso es que Hopper supo hacer visible lo invisible y que sus fotografías llevan al espectador a escuchar el silencio con otros ojos. Su labor ha sido reconocida con múltiples galardones. En el 2000 recibió la Orden al Mérito de la República Federal Alemana. Y en 2018 ganó el premio Outstanding Contribution de la Sony World Photography Award. Más recientemente, en el 2024, obtuvo el prestigioso premio Käthe Kollwitz de la Academia Kunst Berlin. Hoy, con más de 80 años, Cándida Hopper sigue activa y admirada. Su carrera no tiene ocaso definido. Nuevas exposiciones y libros mantienen viva su obra. El verdadero legado, sin embargo, es la huella que dejan las futuras generaciones de fotógrafos. Muchos artistas contemporáneos, cautivados por sus espacios silenciosos, siguen su estela, aprendiendo a ver cada biblioteca o sala de concierto como un escenario vivo.
La historia de Cándida Hopper nos enseña que hay belleza en el silencio. Un teatro sin público, una iglesia vacía o una biblioteca iluminada, vista con sus ojos, no son sitios abandonados, sino escenarios mágicos de la memoria colectiva. Su obra nos invita a detenernos, a caminar entre las sombras de la ausencia y a descubrir el significado en cada rincón. Imaginemos Londres en los locos años 20, una era de jazz, escándalos y bridge-shooting. Aquí nace nuestra historia. Cecil Beaton, un hombre de clase media alta, hijo de un comerciante de madera, se siente un intruso en un mundo de duques y reinas. Inseguro de sus orígenes humildes, ve en la alta sociedad no solo un sueño, sino una obsesión. Su deseo consciente arde como fuego, ser aceptado por la élite, infiltrarse en ese Olimpo de glamour donde la belleza es moneda de cambio. Armado con una cámara y un genio innato para el estilo, Cecil se reinventa como un dandy snob, un maestro del teatro visual. No fotografía a personas, crea escenarios elaborados donde cada retrato es una obra de arte narcisista. El incidente que lo lanza al estrellato, con audiencia pura, Cecil convence a la excéntrica familia Sitar para posar ante su lente. Sus imágenes llenas de drama y fantasía capturan la esencia de una clase ociosa que anhelaba ser inmortalizada. Pronto, la duquesa de Windsor cae bajo sus hechizos. Bob lo contrata en 1927 y su ascenso es meteórico. Resalta a Greta Garbo con su misterio etéreo, a Marilyn Dietrich envuelta en luces seductoras. Cecil no solo documentaba el glamour, lo inventa. Su vida se convierte en su mayor performance, un cronista de la vanidad que escala la pirámide social con cada clic. Cecil glimpses a world of leisured aristocracy. He sees everybody having a fantastic time because they've got some money and they've got great taste and they're funny and they're witty and they're fantastic and they love dressing up. That's the world he wants to aspire. Pero el pináculo llega en 1937. Es elegido para retratar a la familia real británica. La reina madre, con su sonrisa regia, posa en el palacio de Buckingham. Cecil ha llegado. Su máscara de snob funciona a la perfección, pero bajo ella late una vulnerabilidad. ¿Es esto auténtico o solo una ilusión? Ese triunfo refuerza su arrogancia, preparándolo para la tormenta que se avecina. Ahora, en la cima del mundo, Cecil enfrenta las fuerzas antagónicas que Mackie tanto ama. No solo el establishment, esa corte real y prensa que siempre lo vio como un advenedizo, sino sus propios demonios, el esnobismo que lo ciega, la necesidad desesperada de pertenecer. El punto medio, el golpe que lo cambia todo. En 1938, en una ilustración para American Vogue, Cecil comete un error fatal. Un Dulitz antisemita, un comentario imprudente en el pie de una foto, desata un escándalo monumental. La sociedad que lo adoraba lo repudia como un patria. Bob lo despide, sus amigos lo abandonan. Es el colapso de su imperio frívolo, una caída provocada por su propia arrogancia. Herido en lo más profundo, Cecil se enfrenta a la irrelevancia. Por primera vez, mira más allá de las máscaras. ¿Quién es él sin la élite? Pero el verdadero giro llega con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1938. Este cataclisma global arrastra a Cecil de su burbuja de seda y champán. El Ministerio de Información británico, viendo su talento, lo envía al frente como fotógrafo de guerra. Es su muerte simbólica. El dandy glamoroso muere en las trincheras de la realidad. Ahora, en lugar de retratar duquesas enjolladas, captura la devastación, soldados exhaustos en el desierto, ciudades en ruinas. Sus imágenes crudas y honestas revelan una nueva capa. La belleza no en la pose, sino en la verdad brutal.
De las cenizas de la guerra surge un Cecil transformado, sus fotografías de conflicto, como esa niña de 3 años en el hospital londinense, con los ojos llenos de inocencia rota. Son poderosas, auténticas. Por primera vez su arte sirve a la verdad, no a la vanidad. Se quita la máscara, ya no busca aceptación, busca significado. El clímax de su odisea, su trabajo en My Fair Lady, primero en Broadway en 1956 y luego en la película en 1964 con Audrey Hepburn. Cecil diseña vestuarios y escenografías que destilan su viejo mundo de aristocracia, pero ahora con un filo crítico, una sátira a la hipocresía de la clase que él mismo padeció. Sus creaciones son brillantes, opulentes, pero profundas. Gana 2 Oscars por mejor diseño de vestuario y dirección de arte. No lo hace por aplausos sociales, lo hace como un artista en plenitud, transformando su obsesión en legado perdurable. Al final, un Cecil maduro, ícono indiscutible, retrata a la nueva generación. Mick Jagger con su rebeldía rockera, David Hockney con su visión moderna. Ya no es el farsante ambicioso, es el maestro cuya mirada busca la belleza auténtica. Sus diarios, llenos de confesiones brutales, testimonian su viaje. De un joven inseguro a un artista que descubre que el verdadero valor no está en quienes conoce, sino en lo que creas. Cecil Beaton nos enseña que la fotografía es una lucha contra lo superfluo, una búsqueda de la honestidad que trasciende épocas. Amigos de Fotógrafo Pro, la historia de Cecil nos recuerda que detrás de cada gran retrato hay una transformación personal. Si él pudo levantarse de las cenizas, tú también puedes capturar tu propia epopeya. Nació en 1868 en Wisconsin, Estados Unidos. Edward Sheriff Curtis comenzó su carrera como un simple retratista, pero su destino cambió cuando se obsesionó con capturar la imagen de los pueblos nativos de Norteamérica, antes de que sus costumbres se perdieran para siempre. The majesty of a desert landscape, the work of everyday life, the attention to craft, the love of ceremony. But it is the faces that always connect with us, even across the century of time. The smile of a child, the dignity of an elder, the care of a mother. We lived once, they say. Do not forget us. Con una cámara al hombro, viajó durante más de 30 años, documentando a más de 80 tribus distintas, desde apaches hasta navajos y los Sioux. Pero este sueño tenía un precio, y Curtis lo pagó con creces. Los primeros años y el llamado a la aventura. Curtis no nació en el seno de una familia acomodada. De hecho, su educación fue limitada y aprendió fotografía de manera autodidacta. En su juventud trabajó como aprendiz de un fotógrafo y con el tiempo montó su propio estudio en Seattle. As his reputation as an outdoor photographer grew, Curtis was invited to join an expedition to Alaska, funded by E.H. Harriman, head of the Union Pacific Railroad. That travel party included George Grinnell, founder of the Audubon Society, nature writer John Burroughs, and John Muir, who later organized the Sierra Club. Influenced by these visionaries, Curtis found his life's work. Pero su vida cambió para siempre cuando conoció al antropólogo George B. Grinnell, quien lo invitó a documentar a los pies negros en Montana. Fue ahí donde Curtis descubrió su verdadera pasión: inmortalizar las culturas indígenas a través de su lente. Pero una cosa es tomar unas cuantas fotos y otra, embarcarse en el proyecto fotográfico más ambicioso del siglo XX, el proyecto monumental de North American Indian. En 1906, Curtis logró captar la atención del multimillonario J.P. Morgan, quien accedió a financiar su sueño, un libro de 20 volúmenes con más de 2.000 fotografías documentando las tribus indígenas de Norteamérica.
Curtis vivió con las tribus, participó de sus rituales y aprendió sus costumbres capturando imágenes de una belleza impresionante. Pero su trabajo no estuvo exento de polémica. El debate sobre su fotografía. Si bien las fotografías de Curtis son consideradas obras maestras, también fueron criticadas. The stereotypes that have emerged out of Indian types, the idea of the vanishing native. Many of Curtis's images show the backs of native people going off into the sunset. This was a trope, a very popular trope and also a very destructive one, as you can imagine. Él mismo eliminó rastros de modernidad de sus imágenes para hacer que las tribus parecieran más auténticas. Años después, historiadores discutirían si su trabajo fue documental o una versión romantizada de la realidad. That he was a white man taking photographs of how the Indians had been in an imagined past, and not as they were. He often posed his subjects or had them change into traditional clothing. But he had a rare gift, and that has been passed down in the haunting photographs that he left behind. Pero más allá de la crítica, su obra sigue siendo una de las colecciones fotográficas más importantes de la historia. El precio del sacrificio. A pesar de su éxito artístico, Curtis quedó endeudado, perdió el control de su obra y su I really want to showcase with this work that I did is humanizing these individuals, because when you see them just as these images, there's nothing really there other than you're staring at them, but there's no human aspect that pulls you into them. Part of Edward Curtis is him sort of looking at us and dissecting us and writing about us, and the reading what you wrote on The Crow I thought was really interesting because there's some really insider knowledge to it that... Y su familia lo abandonó. Terminó trabajando en Hollywood, ayudando a directores a filmar escenas del oeste, pero su legado no moriría con él. El ocaso de Curtis y su legado en la fotografía. Curtis falleció en 1952, olvidado, pero años después su obra sería redescubierta y valorada como una joya histórica. Su historia es un recordatorio de que la fotografía no solo captura el mundo, sino la forma en que queremos recordarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal Fotógrafo Pro. Soy John Vargas, fotógrafo especializado en boudoir, moda y retrato. Y hoy nos sumergiremos en la sección Fotógrafos icónicos de la historia. El título de este episodio es Harry Gruyaert, el color como distancia. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún episodio sobre los grandes maestros de la fotografía y todos los temas relacionados con este arte tan especial que nos gusta a todos. Dale like si te gusta el contenido y compártelo con tus amigos apasionados por el arte visual. Tu apoyo nos ayuda a crecer muchísimo. Un fotógrafo belga que revolucionó el uso del color en la fotografía europea. Nacido en 1941 en Amberes, Bélgica, en una familia católica, Gruyaert creció en un entorno donde la fotografía ya estaba presente. Su padre era profesor de fotografía técnica, aunque no apoyaba la carrera artística de su hijo. Desde joven, Harry soñaba con convertirse en director de cine, lo que influiría profundamente en su enfoque visual. Entre 1959 y 1962 estudió fotografía y cine en la Escuela de Cine y Fotografía de Bruselas. Tras graduarse, trabajó como director de fotografía para la televisión flamenca belga, donde adquirió experiencia en la composición y la iluminación. En 1966 se mudó a París y comenzó su carrera como fotógrafo freelance. Durante un periodo en Londres a finales de los años 60 realizó uno de los primeros proyectos notables, TV Shop, una serie de fotografías tomadas directamente de pantallas de televisión, capturando la vida cotidiana británica a través de distorsiones y colores vibrantes. Esta obra reflejaba su interés por el pop art y su deseo de explorar lo cotidiano de manera abstracta. En la década de 1970, Harry dio un giro decisivo hacia la fotografía en color, inspirado por un viaje a Marruecos en 1972. Allí creó su primera serie en color, fascinándose por cómo el color podía crear una distancia emocional, transformando escenas ordinarias en
composiciones mágicas de forma, luz y movimiento. A diferencia de muchos fotógrafos europeos que preferían el blanco y negro para documentar la realidad, Harry se alineó con pioneros estadounidenses como William Eggleston, utilizando el color no para narrar historias, sino para enfatizar la belleza estética en lo mundano. Su estilo único lo llevó a unirse a la prestigiosa agencia Magnum Photos en 1982 como colaborador, convirtiéndose en miembro pleno en 1986. Desde entonces ha viajado extensamente, capturando imágenes icónicas en lugares como Marruecos, India, donde visitó en 1976, Egipto, Estados Unidos, Europa y el oeste de Irlanda. Sus fotografías destacan por su maestría en el color, escenas urbanas, paisajes costeros y momentos efímeros donde el rojo intenso, el azul profundo, el amarillo vibrante crean una tensión visual inolvidable. Entre sus obras más destacadas se encuentran libros como Marruecos 1990, que recopila sus viajes norteafricanos, Rivagets 2003, una exploración de costas y bordes marinos en todo el mundo, Este y Oeste 2017, que contrasta el este y el oeste durante la Guerra Fría, Lascaux 2018, enfocado en aeropuertos y el mundo del viaje, India 2020, con vibrantes capturas de la vida cotidiana, y Made in Bélgica 2000, escrito con el poeta Hugo Claus, donde aborda sus complejas emociones hacia su país natal. Otro libro clave es Ruth 2012, que regresa a sus orígenes belgas. Gruyère vive en París y sigue activo, disponible para comisiones. Su legado radica en haber elevado el color a un elemento protagonista, influenciando generaciones de fotógrafos al mostrar que la fotografía no siempre necesita una narrativa explícita. A veces, la magia está en la pura composición visual. Si este episodio te inspiró, recuerda, suscríbete a Fotógrafo Pro para más historias como esta en Fotógrafos Icónicos de la Historia. Dale like si aprendiste algo nuevo sobre Henry y comparte para que más personas descubran su obra. Gracias por escucharnos y recuerden, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. William Clay nació el 19 de abril de 1928 en Nueva York. Es considerado uno de los fotógrafos pioneros de la fotografía callejera moderna. Su enfoque rompió con todas las normas de la época. En lugar de buscar la perfección técnica, abrazó el caos, el grano y la imperfección. Gracias a él, el fotoperiodismo pasó de retratar sucesos a retratar almas. Desde su icónico libro Life is Good and Good for You in Nueva York de 1956 hasta sus experimentos con moda y publicidad, Klein redefinió qué significa capturar la realidad. Para entender a Klein hay que viajar mentalmente a la posguerra. Estamos en los años 50, un mundo aún reconstruyéndose tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. El auge cultural de Nueva York empezaba a opacar a París como capital del arte, y el jazz Bob Pett resonaba en cada esquina. En medio de este torbellino social, Klein, hijo de inmigrantes judíos, estudió pintura en la universidad, pero descubrió que la cámara le ofrecía una libertad instantánea. En lugar de horas con pincel y óleo, podía capturar una escena en décimas de segundo. El mundo necesitaba una voz visual que no temiera el ruido, y esa voz fue la suya. ¿Te imaginas un pintor colgando marcos en cada esquina de Manhattan? Por suerte, William Klein se decantó por una Leica y dejó los lienzos para otro día. Nacido y criado en el vecindario de Yorkshire, al norte de Nueva York, William Klein creció rodeado de dos mundos que contrastaban: el hogar judío de origen ruso de su padre y las bulliciosas calles de la Gran Manzana que empezaban a despertar del letargo de la posguerra. Su madre, una apasionada lectora de novelas de misterio, le contaba historias de detectives que encendían su imaginación. Su padre, un comerciante meticuloso, soñaba que su hijo siguiera su carrera y fuera respetable. Pero algo en el corazón de William latía distinto. En lugar de apuntar con un bolígrafo, quería apuntar con un pincel y más tarde con una cámara. A sus 10 años, William ya estaba convencido que si no usaba una cámara, la vida no valdría la pena. Pero en aquella época, una cámara no era un iPhone en las manos de un niño. No, señor, era una herramienta rara
cara y, peor aún para su madre, potencialmente peligrosa. Te manchas con revelador y no vuelves a salir de la casa, le advertía a ella. Así que William, fiel a su espíritu rebelde, se dedicó primero a la pintura. Pasaba horas mezclando óleos y experimentando con luces y sombras en un pequeño taller improvisado en el sótano de su casa. Sin embargo, al terminar la secundaria, decidió estudiar Bellas Artes en el Pratt Institute de Brooklyn. Allí comenzó a entender que el lienzo, aunque no le era lento, requería días de preparación y semanas de espera para que el óleo se secara. William quería inmediatez. Fue entonces cuando se enteró de la existencia de dos fotografías que cambiaron su vida. Las tomas crudas de las fotografías callejeras europeas de entreguerras. Dicen que al ver las imágenes de Brassy y Cartier-Bresson, algo en su interior dijo, esto es mío, y así que empacó sus pinceles y se lanzó al viaje. En 1950, con apenas 22 años, Klein viajó a Venecia para estudiar con el pintor japonés Sugimoto. Allí pasó 2 años analizando la composición y la luz renacentista, pero también expulsó todo atisbo de estilo académico. Se cuenta que una mañana su profesor le reprendió por querer captar la imperfecta sombra de un gondolero y no un retrato pulido de sus líneas. Klein se levantó de un brinco y exclamó, la perfección es aburrida, y salió disparado a la plaza de San Marcos con una cámara Rolleiflex prestada por un amigo. De vuelta en Nueva York, William se sumergió en la efervescencia cultural de la ciudad. Jazz en el Village, poetas bet en cafés, polvorientos y galerías que comenzaban a sentir curiosidad por la fotografía. Fue así como consiguió un trabajo como diseñador gráfico en la revista Vogue, donde entre tipografías y maquetas decidió que era hora de tomar su propia cámara. Allí empezó a experimentar con fotos de moda, pero con un giro muy Klein. No había poses cuidadas, solo movimientos desenfrenados, modelos moviéndose como bailarinas de jazz. Sus primeros retratos de moda, bañados en grano y desenfocados adrede, causaron escándalo. Algunos editores lo criticaban por arruinar el glamour. Él respondía con una sonrisa pícara, el glamour está sobrevalorado. Durante estos años también estableció amistad con el fotógrafo y cineasta Robert Frank. Fue Frank quien le enseñó a mirar la calle como un escenario teatral. Cada personaje era un actor improvisado. Klein absorbió esta lección como una esponja y comenzó a vagar por Manhattan a altas horas de la noche, cámara en mano, buscando ese instante irrepetible en el que un transeúnte levantara la mirada justo al aparecer el flash. Cuentan que en una ocasión persiguió a un vagabundo nocturno durante 3 cuadras solo para encontrar la expresión perfecta de sorpresa asustada. Esa foto más tarde se coló en su primer libro, demostrando que cualquier cara descuadrada podría convertirse en una obra maestra. No todo fue un camino de pétalos para Klein. A finales de los años 50, la crítica neoyorquina se dividió. Unos lo llamaban genio salvaje, otros lo acusaban de mancillar la fotografía. Hubo quienes le dijeron que era imposible publicar un libro que mostrara Nueva York con manchas, granos y contrastes extremos, porque el público no entendería el caos visual. Pero William fue fiel a su instinto y respondió con el desafío. Sí, mi caos no te gusta, mis imágenes no son para ti. Con esta actitud imbatible logró que la editorial Simon Struck aceptara publicar su libro en 1956. Para entender a Klein, primero hay que asomarse a su caja de influencias, ese cajón donde guardaba fotografías de Eugene Asken, las películas de Robert Rossini y las páginas polvorientas de revista de cine neoyorquino. Digamos que en su cabeza cada imagen de Asken era un respiro silente de París, cada fotograma de Rossellini un drama neorrealista y cada fotograma de la pantalla del cine un escenario listo para congelar con un clic. Una de sus mayores obsesiones era plasmar el pulso vivo de la calle, siendo la estrella marcada
por los fotoreporteros de la posguerra, Robert Capa, Cartier-Bresson y por supuesto su amigo Robert Frank. Pero mientras Frank buscaba el instante decisivo, en cada encuadre Klein lo retaba, y si ese instante decisivo estaba desenfocado, movido, zarandeado por la vida misma, esa pregunta cambió las reglas del juego. Se cuenta que, trabajando en su legendario libro Life is Good and Good for You in New York, Ken llevaba una guía telefónica en una mano y la cámara en la otra. Cuando veía una tipografía que le gustaba, sí, una guía telefónica, se detenía y capturaba la forma en la que la luz caía en las letras gigantes. Para él no importaba si era un anuncio, un letrero de neón, un simple vagabundo en un banco, todo contaba una historia. Este libro es su carta de presentación al mundo, con más de 80 imágenes que reventaron las convenciones, granos impresionantes, contrastes extremos, encuadres dramáticos y personajes congelados en muecas espontáneas. Nunca antes ni después habíamos visto a Nueva York tan brutalmente honesta. Las fotos de taxistas borrachos, grafiteros nocturnos y familias de clase media disputándose un hot dog en Coney Island rompieron con la pulcritud de los libros de fotos de la época. Fue un mazazo visual que dijo: aquí estoy y no sé comportarme. Imagínate la cara de los señores de la alta sociedad cuando vieron esa portada. Una madre y un niño con cara de ¿qué demonios está pasando? Algunos críticos escribieron que era una afrenta a la estética. Klein simplemente respondió: si quieres estética, vete al Louvre. Si quieres vida, abre este libro. Tras el bombazo en Nueva York, Klein decidió volar 10.000 kilómetros hasta la Unión Soviética para documentar la otra cara del mundo. Con una Leica de 35 milímetros retrató a obreros en fábrica, jóvenes en el metro de Moscú y a líderes soviéticos con poses calculadas. Pero lo que pocos saben es que durante esa misión Klein se topó con una pequeña revolución interna. Cada encuadre en Moscú le enseñaba que la ironía visual no era patrimonio exclusivo de Occidente. En una de las imágenes más icónicas, un trabajador observa su reflejo en un escaparate de zapatos, mientras detrás de él caricaturas de propaganda socialista conquistan el muro. Esa doble lectura crítica y formal se convirtió en su sello distintivo. Dicen que a mitad del viaje, Klein rompió varias diapositivas de la misión porque estaban demasiado bonitas. Quería que la crudeza satírica volara, no que la gente se enamorara de un paisaje nevado. Él buscaba fisuras en la propaganda para mostrarnos el alma humana escondidas tras los rostros del martillo y la hoz. Pero Klein no se quedó en el reportaje urbano. A finales de los 60 desató una revolución en la fotografía de moda. Trabajó para editores como Vogue y Esquire, pero con una premisa: romper con el glamour pulido. Introdujo el movimiento deliberado, personas que saltan telas ondeando sin control. Su famoso trabajo con modelos ataviadas con ropa futurista contrastaba con fondos industriales que se volvió icónico. En una de las sesiones más recordadas, la modelo Naomi Sin aparece en un callejón oscuro con un vestido metálico y el viento casi volándole el cabello, una mezcla de elegancia y precariedad que ningún diseñador podría haber imaginado sin la mirada transgresora de Klein. Aunque algunos editores protestaron y le sugirieron limpiar las fotografías, Klein alegaba que la moda debía llevar el sello de la calle, no en un estudio impoluto. Esa idea sembró las bases de la fotografía de moda urbana contemporánea. Lo verás hoy en pasarelas posmodernas y en campañas que buscan autenticidad más que perfección. Llegamos al núcleo creativo de William Klein. Su estilo único, esa firma visual que al instante reconoces como un Klein. A simple vista podrías decir, uff, qué caos. Pero en ese caos late una lógica casi poética. ¿Qué define entonces su manera de fotografiar?
Klein disparaba con película de alta sensibilidad, a veces 400 ASA o más, en una época donde la mayoría prefería 50 ASA para lograr fotos impecables y sin ruido. Él eligió lo contrario, buscó deliberadamente el grano, esa pelusa visual que la mayoría rechazaba. Para él, el grano era un síntoma de la vida misma, imperfecto, salvaje, lleno de texturas. Así, las calles de Nueva York o las avenidas de Moscú aparecían como lienzos granulados, con un ruido visual que convertía cada sombra en un personaje más de la historia. ¿Creías que ese grano era un error de laboratorio? Pues no, era la firma creativa de un tipo que decía, si todo está demasiado limpio, no estás viviendo la realidad. Otra clave de su estética, altos contrastes y un 500avo o un 1000avo de segundo para congelar lo imprevisto. Klein jugaba con luces intensas y sombras profundas, creando imágenes dramáticas, donde los contornos se recortan de manera casi teatral. El resultado son las quemadas, negros densos y un impacto visual inmediato que obliga al ojo a detenerse en cada textura. Esa mezcla de blancos casi violentas y negros imperceptibles se volvió casi su sello de fábrica. Quizás te preguntes, ¿no se te queman los detalles? Claro que sí, y para Klein eso era parte de la emoción. Al ceder detalles de las sombras y las altas luces consigue que la mente del espectador complete la narración. Deja que tú te inventes qué ocurre en el extremo oscuro. En muchos de sus trabajos, especialmente con su Rolleiflex de medio formato, Klein disparaba desde la cintura sin mirar por el visor directamente. Esto le permitía encuadrar la escena de manera más natural, captando gestos y movimientos sin alterar al sujeto. Además, la cámara TLR se facilitaba encuadres cenitales, es decir, desde arriba. De repente, edificios se volvían abstracciones geométricas, las cabezas de los transeúntes aparecían en miniatura y las líneas de la ciudad se transformaban en un diseño casi pictórico. Imagina a Klein caminando por la calle con su cámara a la altura de la cadera, como si buscara carpetas perdidas. Nadie lo veía y cuando se daban cuenta ya tenía su foto congelada en una mueca única. A diferencia de quienes veían el desenfoque como un defecto, Klein lo abrazó como una forma de narrativa. Permitir que un objeto, un taxi, un peatón, un graffiti apareciera movido significaba capturar el pulso frenético de la ciudad. Ese tipo de desenfoque no es fruto de un pulso inestable, sino de una decisión consciente. Lentes más abiertas, diafragmas generosos y velocidades de obturación que no congelaban por completo la escena. El resultado, una sensación de velocidad, vértigo, un dinamismo que hoy llamaríamos street style extremo. Si alguna vez te dedicaste a enfocar un auto en movimiento y te salió borroso por error, felicitaciones. Estás practicando el estilo de Klein sin darte cuenta. A lo largo de su carrera, Klein nunca dejó de experimentar. Pasó de usar Leica de 35 a los reflex de medio formato, luego a cámaras de gran formato para sus proyectos editoriales. Probó película infrarroja, filtros de colores extremos y lentes ojos de pez. Incluso introdujo técnicas de solarización en el cuarto oscuro, sobreexponiendo negativamente ciertas zonas para conseguir un efecto casi psicodélico. Todo esto alimentó su reputación de alquimista visual. No importaba si la revista a la que colaboraba pedía una foto convencional, él siempre encontraba la forma de retorcer la imagen hacia su estética personal. Para Klein, cada cámara y cada película eran una paleta diferente. Y él era el pintor que no se conformaba con colores básicos, quería neones, negros densos y metálicos para que reventaran cualquier pantalla. Así, el estilo de Klein se convirtió en un grito visual, grano, contraste, movimiento e innovación técnica. Cuando William Klein irrumpió en el mundo de la fotografía, muchos se
rasgaban las vestiduras. Imagina señores con pipa y monóculo diciendo, esto no es fotografía, es insulto a la gramática visual. Sin embargo, otros alzaron las banderas de la revolución. Vamos a desmenuzar ambas caras, la que lo criticó y la que lo aplaudió. A mediados de los años 50, la crítica más elitista de Nueva York consideraba que Klein vendía suciedad en lata. Un famoso columnista de arte llegó a escribir: sus fotos no son retratos, son estampas de un carnaval del desastre. ¿La razón? El uso extremo del grano y los contrastes, los encuadres caóticos y la falta total de reverencia por la belleza pulida. Se decía que su enfoque era amateur y peligrosamente disruptivo. Lo curioso es que aunque lo criticaban, nadie podía apartar la mirada de sus imágenes. Era como un choque de autovisual. Sabías que era espantoso, pero no podías evitar mirar el desastre. Por otro lado, la escena vanguardista europea lo bailó en hombros. Jean-Luc Godard comentó una vez: Klein fotografía la vida tal y como es, una broma existencial. La revista parisina Lettres Françaises clasificó Life is Good and Good for You in New York como uno de los 100 libros más influyentes del siglo XX. Incluso su amigo André Kerstev, otro gigante de la fotografía, le dijo: William, cuando abandone este mundo, tú serás su biógrafo con cámara. La mirada europea veía en él a un puente directo entre el viejo continente y el nuevo mundo, un fotógrafo que entendía de la calle de Nueva York y de los callejones de París. Compartían la misma electricidad. Por eso, su fama cruzó el Atlántico como un rayo. Pese a las críticas, las instituciones no pudieron ignorarlo. Estos son algunos de los galardones más destacados que cimentaron su leyenda. Premio Nadar 1957, otorgado al mejor libro de fotografía del año en Francia. Life is Good and Good for You in Nueva York. Ganó este reconocimiento y se volvió un emblema del fotolibro moderno. Legión de Honor 1984, la Orden Nacional de la Legión de Honor francesa lo nombró caballero, reconociendo su aporte a la cultura visual y su influencia en el cine y la moda. Medalla de Oro de la Sociedad Francesa de Fotografía 1996, la más alta distinción de la sociedad más antigua dedicada a la fotografía. Doctorado honoris causa de la Universidad de París en el 2000. La academia lo reconoció no solo como fotógrafo, sino como teórico de la imagen urbana. Cada uno de estos premios representó un pequeño "te lo dije" para quienes dudaban de su genialidad. Lo interesante es que muchos de estos premios llegaron décadas después de sus primeras obras. Es como si la fotografía necesitara más tiempo para digerir el sacudón visual que provocó. Y aunque recibió aplausos tardíamente, su influencia ya corría por todo el mundo. A finales de los 80 y principios de los 90, los críticos empezaron a revisar su obra con menos sesgo. Descubrieron que ese ruido no era ruido, sino información pura, gestos, textura, contrastes emocionalmente cargados. Se dieron cuenta de que las fotos de Coney Island, un grupo de payasos descansando parece un ejército de fantasmas, eran verdaderas lecciones de composición y narrativa instantánea. Por fin, la palabra caos pasó de ser un insulto a convertirse en un elogio. Académicos de la Universidad de Harvard y la Sorbona comenzaron a citarlo en tesis sobre realismo urbano. Las frases que antes tildaban de provocadoras se volvieron capítulos de libros universitarios. Así, su reputación se transformó de fotógrafo polémico a pionero del fotolibro y la estética callejera. Con el paso del tiempo, William Klein comenzó a alejarse de la máquina fotográfica callejera que lo hizo famoso. Hacia finales de los años 70, tras dirigir su cortometraje Broadway Beat Light,
en 1958, donde retrató los anuncios de neón de Times Square con la misma dureza y poesía que sus retratos callejeros, Klein sintió que ya había explorado casi todos los rincones de la fotografía urbana. Su interés se volcó hacia el cine. Dirigió largometrajes como Where Are You, Polly Maggot, Mr. Friedman, comedias ácidas que parodiaban la política y la sociedad de la Guerra Fría. Para él, la cámara de cine era una extensión natural de su estética, secuencias rápidas, desenfoques intencionales y encuadres irreverentes que jugaban con la pantalla como si fuera una galería en movimiento. Aunque sus películas no alcanzaron el mismo impacto masivo que sus fotolibros, sirvieron como laboratorio para seguir experimentando. En varias entrevistas, Klein confesó: el cine me obligó a pensar en la secuencia y el tiempo, no solo en el instante. Pero al final echó de menos la velocidad de la calle, y ahí no hay corte, solo caos en crudo. A comienzos de los años 90, ya en sus 70s, Klein decidió que era hora de dar un paso al costado. No fue un retiro total, sino una especie de hibernación creativa. Se mudó a París, la ciudad que lo había acogido tras el éxito de su primer libro, y empezó a colaborar en proyectos editoriales más esporádicos, como ilustrar portadas de revistas con fotografías inéditas y reeditar sus clásicos con textos de retrospección. En el 2001, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó una exposición de William Klein. A pesar de no ocupar portadas de revistas todos los meses, su influencia se mantuvo palpable. Cada vez que un fotógrafo de calle dejaba un trípode en casa y disparaba a mano alzada, el fantasma de Klein susurraba: adelante, rompe las reglas.